Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Gracias a todas las personas que han estado orando por mi recuperación. Sobre todo aquellos amigos pastores cuyas relaciones llevan de 25 años hasta la fecha, que me han testeado, me han estado llamando. Gracias, varones y pastoras también. Bueno, mis hermanos, estoy en los últimos momentos de mi recuperación, esperando que las heridas que causó la culebrilla sellen completamente y no quede ninguna herida, y esperando congregarme también. Bueno, esto ha sido un tiempo en donde ha habido mucho dolor, pero también ha habido mucha conexión con el Espíritu Santo. Y he estado copiando y escribiendo y levantándome, como a veces no puedo dormir, me siento en la computadora y empiezo a escribir. Y entre las cosas que escribo, he estado hablando mucho sobre las cosas que me ha tocado que practicar en mi fe, que es el dominio propio sobre mis pensamientos. Entonces voy a hablaros de eso. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dijo el apóstol Pablo. Si no renovamos nuestra manera errada de pensar, pereceremos, aunque hablemos de fe y nos congreguemos, cantemos coritos y hablemos de Biblia. Porque aunque los tiempos son difíciles y complicados, es el tiempo profetizado para la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, que el Espíritu Santo habló por la boca del apóstol Pablo, y que es algo que el mundo está esperando ver, ya que la fe solo está hecha para manifestar la gloria de nuestro Dios en tiempos difíciles y de ayudar a los demás, porque eso se trata la fe. Una fe que funcione y dé fruto en el prójimo. Si miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo. Su fe siempre fue empleada para ayudar a los demás. Y también en la vida propia, claro. Cosas que el hombre no puede lograr resultados y que en este tiempo la iglesia está siendo empoderada por el Espíritu Santo para esta manifestación. Por lo tanto, Dios está buscando hijos e hijas a quien Él pueda usar para manifestar su gloria y poder y revelar la verdad del misterio escondido que los ángeles quisieron ver y solamente lo escuchan a través de los hijos de Dios en las congregaciones. La verdad sobre la vida del Espíritu y de mi Cristo, la palabra. Y convertidos en los instrumentos para el plan y propósito, según el llamado y capacitación que les ha dado al caminar en Cristo Jesús nuestro Dios. Dios va preparando su gente a través del tiempo que servimos en la congregación, a la iglesia, en el tiempo en que nosotros estudiamos las Escrituras y meditamos sobre ellas, para que seamos efectivos en su manifestación gloriosa. Porque la manifestación gloriosa es del Espíritu Santo, que enseña nuestra fe con poder, enseñando a través de nosotros el poder que caminó con Jesucristo. Pero para tal tenemos que menguar para que Él crezca, para llegar a esa dimensión. Pero si lo queremos, necesitamos un cambio. Y hoy me vas a tener que aguantar un tiempecito. Dice Pablo en 2 Corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Aquí es importante ponerle cuidado a este verbo que acompaña a el hablar. Ese creí del griego es muy importante porque adjunto a la palabra escrito, que es un participio pasado pero activo. Ojo con esto. Escrito es algo que ya fue puesto de antemano. Por eso es un participio pasado pero que se hace activo cada vez que lo podemos leer. Denota escrito antes y creído ahora, porque tiene acción continua y permanente. De aquí la importancia de que cuando creamos podamos ver lo que creemos. Lo que he dicho por tanto tiempo en los mensajes que Dios me da.
Del griego es la palabra peito. Igual es un verbo activo perfecto. De tener confianza. Cuando habla de creer, está hablando del verbo peito. Es un activo presente, perfecto, continuo, que habla de confianza. Es cuando el creyente materializa la palabra porque camina por ella. Y cuando uno camina es porque sabe dónde coloca los pies, está viendo el camino. Y sabe por dónde caminar porque lo puede ver. Aun sea un sendero nuevo que caminamos por primera vez. Por tanto, dice el apóstol, por cuanto creí, o llevando al significado del griego es, por cuanto creí, hablé porque confié y podía ver. Por lo tanto, hablé. O tuve confianza, por eso hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, lo que es sangre, hueso y carne. Nuestro cuerpo físico decae por vejez o por enfermedad. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando o desgastando, sin embargo nuestro hombre interior, alma y corazón, se renueva de día en día. Eso es lo que espera nuestro Dios. Pues esta aflicción, la que nos atormenta, todo esto fue escrito en medio de mis dolores, que eran muy intensos. Pues esta aflicción, la que nos atormenta en este momento, aunque leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O lo que sufrimos en este momento en la vida es una cosa ligera, que tiene orden de cadución, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, que son los hechos de nuestra fe. Eso es lo que debe traer las tribulaciones y las aflicciones. Hechos que enseñen el poder de nuestra fe, en quien hemos creído y confiado. El no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Sea el dolor, sea la escasez, en la economía, la rotura de relaciones, los momentos terribles que a veces nos hacen pasar nuestros hijos, o los amigos, las familiares, son cosas temporales, pasajeras, tienen fecha de caducación. Pero las que no se ven son eternas, los resultados en nuestra vida espiritual, porque permanecen por siempre, como las obras de nuestra fe, pues fueron probadas como por fuego y reveladas y recibieron recompensa de parte del Señor. Él dice en Hebreos que no hay quien se acerque a Él creyendo que Él existe, que Él no le dé recompensa o lo galardone, lo premie. Pero para alcanzar todo debemos seguir las recomendaciones del apóstol Pablo en Efesios 4. En cuanto a nuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, refiriéndose a los sentidos que pueden someter nuestro campo emocional, los afectos y los apegos, solo a dudas, temores y desesperanza, terreno que hacemos abonado para las artimañas o mentiras contra la verdad de parte de Satanás. Por lo tanto dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y cada vez que la palabra habla de espíritu, está hablando de la fuente donde emana la vida. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ojo con esta palabra, santidad de la verdad, conforme a la naturaleza de nuestro Dios, y para que esto se pueda cumplir, nos fue dado el Espíritu Santo para llegar a esa santidad que es continua, progresiva, dependiendo de lo que nosotros sentimos con Él, y para que nos revele a Cristo, el Verbo de Dios. Usar los sentidos, pero para ver hacia nuestro interior, donde está la semejanza a Dios, no nuestros sentidos como los vendió Adán y Eva para mirar el exterior, sino para mirar hacia adentro, donde está la semejanza nuestra a Dios.
fue puesto desde el momento que nacemos en el cuerpo humano. Cuando nuestros padres fecundaron óvulo con esperma, en ese momento Dios colocó un alma, sopló vida. Y al soplar esa vida, ya había un espíritu preparado desde antes de la fundación del mundo para ese ser. Solo debemos vivir bajo la seguridad de que somos un cuerpo espiritual viviendo una experiencia humana, que fue lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Él vino del cielo, se incorporó en un cuerpo humano para vivir una experiencia humana con resultados espirituales, porque su dominio propio sobre los hechos exteriores eran llevados a Cristo, y Cristo vivía dentro de él. La palabra, el verbo de Dios que da vida. Entonces somos un cuerpo espiritual viviendo una experiencia humana como Él, la cual debemos decidir vivir en los deseos de la carne o en los deseos del Espíritu. Dice Pablo en Gálatas: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Usted quiere menguar y crecer en Dios? Usted tiene que vivir por el Espíritu, que el Espíritu hace morir los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, dependiendo de lo que escojas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, o quizás haya en ti pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y otros desórdenes. Estas obras de nuestra carne solo son vencidas por la vida en el Espíritu que nosotros tengamos. Dice Pablo en Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos en el Espíritu? Acercándonos constantemente a Él, para intimar con Él, buscarlo incansablemente, disciplinadamente y con permanencia. Es lo primero, tener este deseo con vehemencia. Nos lleva a que Él nos conduzca a una vida santificada, progresiva, en el fruto del Espíritu. ¿Y cómo empiezo, profeta? Empieza por lo más pequeño. Empieza por clamarle y dile: no sé cómo pedirte, Espíritu Santo, que me hables, que yo te pueda hablar, que seas mi amigo, que seas mi maestro, que seas mi guiador, que seas tú el que me siembre las esperanzas, aquellas promesas que siempre digo es mía, pero resulta que no la puedo realizar. Pero en las manos del Espíritu Santo Él te la revela, te entrega la vida, la rema de esa promesa que tú buscas. Y empezamos por las cosas pequeñas, a hacernos amigos del Espíritu Santo hasta que seamos muy íntimos y tú puedas decirle: mío, 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 Espíritu Santo mío. Pero es una cuestión progresiva. Entre más tiempo le dediquemos a ser amigos del Espíritu Santo, más gloria y más poder y una fe con más resultados. Dice en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Pero cuál amor? Amor por el prójimo, gozo en todo tiempo, no importa las aflicciones, las dificultades, el desgaste de tu cuerpo. Tú estás viviendo en lo que el Espíritu tiene preparado para cuando eso que es un periodo pequeño de tiempo pase. Yo fui operado en septiembre 13, ya en septiembre 15 estaba desesperado viendo cómo mi piel se rompía. Hoy es octubre 3 y yo espero que para octubre 8 ya mi piel haya sanado completamente las heridas que estaban en carne viva. Mi gozo es ese: tener paz en medio de las tribulaciones y los procesos, paciencia para esperar firme la respuesta de Dios, no dudar, no cambiar.
estar pensando, hablando y viendo lo que dice la fe. Benignidad, la buena voluntad hacia los demás para favorecerlos, porque para eso es la fe. Bondad, siempre buscando el bien hacia los demás. Fidelidad, esta es importante. La actitud y compromiso con respeto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asumimos con otros. La mansedumbre, la docilidad en el carácter con el que tratamos o nos relacionamos con los demás. Y esta es la más importante, según veo yo en toda esta lista, el dominio propio. Cuando alcanzamos esto y lo sabemos manejar, comienza una vida en el espíritu y en la rema de la palabra impresionante. El dominio propio es aquel control de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Cuando podemos comenzar a controlar esto, pensamos antes de hacer y de hablar, entonces buenas cosas se van a levantar en contra de las malas que antes expresamos. Es el control de pensar bien, para que los pensamientos de los deseos de la carne no nos controlen a nosotros, sino que nosotros sepamos decir a la mente, no te dejo pensar eso, te tienes que devolver, tú tienes que pensar así, asá y aseta, no te lo permito. Tienes que hablarle a la mente. Si tú quieres con tu mente crear pensamientos, hablarle a tu mente te va a vencer. Hay que hablarle a la mente. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y estos comportamientos se tienen que practicar todos los días hasta el fin de nuestros días en la tierra. Esto no es que te lo aprendiste hoy y lo vas a dejar, no. La práctica de estos pensamientos permanente, constante, disciplinados, firmes, a obligar la mente a que piense lo que Dios dice que somos, es lo que hace que la vida del Espíritu sea creciente, lo que hace que tu fe pueda presentar hechos, obras, de que creíste, confiaste y se dio. ¿Ya? Esta es una regla de vida del Espíritu. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Esta palabra es muy clave, porque no es la palabra necros, de muerte corporal, muerte física. No, aquí está hablando el apóstol de muerte espiritual, cuya palabra es thanatos. Igual que decir, muriendo morirás. En la medida que nosotros le permitimos al dominio propio que no ejerza su labor, sino que le damos rienda a que nuestra mente piense lo que ella quiera. Y no es difícil controlarla si no practicas todos los días, en todo momento. Muriendo morirás. En el transcurso en que tú vas muriendo morirás, quiere decir que te vas alejando por la desobediencia de Dios, lo cual trae resultados malos y comienza a mostrar las obras de la carne. Como esto será en un proceso de tiempo, muriendo morirás, el Espíritu Santo en todo ese tiempo te va a redarguir. Pero la no práctica del dominio propio va a hacer que no cambiemos. Entonces nuestra alma y corazón se separarán de Dios cada vez más por nuestras prácticas. Y hasta llegamos a argumentar y a dar razones por las cuales las practicamos. Es cuando el corazón ya se endurece. Entonces seguimos haciendo todas las prácticas o disciplinas cristianas que conocemos, pero sin resultados en la fe. Y todo por tener un alma muy carnal, un alma irregenerada por el Espíritu y la palabra. Dice Pablo en Efesios 4, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Mira cómo Pablo por el Espíritu dice que él y el Señor Jesucristo están de acuerdo en lo que él va a decir. Eso sí es intimidad. Que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, hablando y haciendo lo que ellos consideran su verdad, la que ellos defienden, la que ellos dicen que es. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios
por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y la ignorancia no es de brutos o de que están tupidos, no. La ignorancia es porque rechazan la verdad, no practican la verdad, la conocen pero no la practican. Igual que los fariseos y todos los seduceos y todos los feos del tiempo del Señor Jesús, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaban a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y te repito de nuevo, la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Quizás tengas pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, prepotencia, desórdenes entre ustedes. Todo eso es carne y va en contra de Dios. Desobedece la ley de Dios, por lo tal se convierte en pecado. Pero si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne y entonces viviremos. Viviremos en la vida del Espíritu, dominados por el Espíritu. Entregamos voluntariamente nuestro dominio propio para que nuestro albedrío, el que al final decide las cosas, se rija por la voz del Espíritu Santo. Si nosotros practicamos esto, nuestra vida espiritual va a crecer. Porque estoy seguro que mi Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso me está diciendo que cuando el Señor Jesús viene por una iglesia que ella enseña en su cuerpo físico el poder y la gloria que tienen adentro del Espíritu y de la rema de la palabra. Y eso no se consigue sino con una koinonía, con una comunión, con una relación de nuestro amigo, de nuestro Dios, de nuestro Maestro, de nuestro esperanzador, nuestro guiador, el que abre puertas, el que crea caminos, el que hace puentes, el que envía los contactos divinos para que lo podamos hacer, el Espíritu Santo y el Verbo de Dios, mi Cristo. Padre, te doy gracias en esta noche. Que tu Santo Espíritu haya podido entregar lo que por la rema de Dios está escrito en las palabras de los evangelios. Y que nosotros seamos expositores de tu poder y tu gloria, sabiendo de antemano que tenemos que menguar para que crezca Él. Señor, permite que los que me escuchan y yo podamos menguar, mirar cuáles son las zorras pequeñas que están dañando nuestro carácter, trabajar en ellas, practicar en ellas, para que tú, Espíritu Santo, puedas exponer la gloria y el poder de Dios que el mundo entero está esperando ver, y que no se mofen más de lo que ellos nos llaman religiosos, y en muchos casos, en la mayoría, tienen razón, porque no enseñamos el poder y la gloria. Solamente tenemos conocimiento y muchas veces ni siquiera sabiduría. Pero el apóstol Pablo dijo que no venía a enseñar con eso, sino con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Así que debemos de retarnos en esta noche todos, ustedes y yo, a buscar vehementemente a nuestro amigo, a nuestro Maestro, a nuestro Dios, el Espíritu Santo. Porque Él es consustancial en Dios. Dios es uno. Te lo he dicho muchas veces, Dios no es ni dos ni tres, Dios es uno solo. Y cuando Él se manifiesta en el Espíritu, se manifiesta en el Hijo y en el Padre. Y cuando se manifestó el Padre, se manifestó con el Hijo y con el Espíritu. Si no, lee todo el Antiguo Testamento. Y cuando se manifestó en Jesús, vino a mostrar al Padre y a mostrar al Espíritu. Y ahora el Dios nuestro quiere que la plenitud de Dios sea exhibida a través de ti y de mí. Así que tenemos que trabajar duro, firmes, fuertes, constantes. Y Él
está dispuesto a ayudarnos, porque nos anhela vehementemente. Y esa es la gloria que está para venir. Y lo que he visto en iglesias de 50,000 y 30,000 personas, donde no pueden pasar 10,000 o 15,000 personas a la plataforma para que les pongan la mano. Es imposible. Ahí en esa cantidad de gente, de 30, 40, 50,000 gentes, en las cuales yo he estado, entre ellos ahí presente, he visto cómo el Espíritu Santo y mi Señor Jesucristo sana, libera, restaura. Y se pueden ver los milagros, se pueden ver esas unciones caminando por diferentes áreas de ese estadio o de ese lugar, soltando milagro aquí, aquí restauración, aquí vida. Y es un quebrantamiento de la gente, porque cuando la gloria del Espíritu cae, todo mundo se quebranta. No hay nada que el Espíritu Santo toque que no sea visible. Cuando las cosas son visibles, que las hace el Espíritu Santo, todo el mundo las ve. Pero cuando la carnalidad del hombre quiere llevar por emociones a enseñar que está empoderado, se ve horrible. Se ve horrible. Por eso el apóstol Pablo, Pedro y Juan dijo: lo que veis no lo hemos hecho nosotros. Esto que veis lo hizo mi Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que aprender. La fórmula de mi Señor. Hablo lo que le oigo al Padre hablar y hago lo que le veo a Él hacer, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino para la voluntad de Él. Padre, te doy gracias, y gracias, mi Espíritu Santo, porque eres mío. Tú eres mío. Yo no sé, mis hermanos, pero el Espíritu Santo es mío, mío, mío. Y mi Cristo es mi Cristo, mi Cristo. Y los tengo ahí. Voy a hablar con mi Cristo, abro la Biblia. Voy a hablar con el Espíritu Santo, voy hacia adentro. Bendiciones. Y espero que te haya redarguido la palabra, te haya desafiado y que seas de los que hacen el cambio. Amén y amén.